Hola, buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia, por sacar un ratito de vuestras complicadas agendas para este evento. Y quería agradeceros que hayáis reservado un poquito y que os animéis a ver esta charla que espero que os guste. El, también quería agradecer como siempre a los patrocinadores. Parece que estamos acostumbrados, ¿no? Es muy difícil encontrar este apoyo en las empresas, que vamos todos a tope, todos tenemos mucho trabajo, tenemos mucho lío y sacar un hueco para poder realizar esto, tanto los patrocinadores como la organización, ¿vale? Entonces, muy importante el apoyo de Microsoft, como siempre, y el resto de compañías por ayudar por apoyar de una manera u otra a contribuir con la difusión de este conocimiento, ¿no? En este caso sobre Azure, el mayor evento de Azure en el mundo, aunque estamos focalizados en la edición española. Y bueno, para mí un orgullo que contéis conmigo. Para los que no me conocéis, soy Joaquín Molina, soy Security Advisor en Verne Technology Group y bueno, aquí tenéis un poquito mis datos de contacto, tenéis las redes sociales, tenéis el correo corporativo, tenéis Twitter, LinkedIn y vamos a hablar en la sesión de hoy, vamos a hablar del CIEM de Microsoft Sentinel, se denominaba antes Azure Sentinel. Para los más novatos me gusta seguir referenciándolo un poco para no despistarlo, ya sabéis el problema que hay con los nombres y los productos de Azure. El Microsoft Sentinel es el CIEM de Microsoft, pero voy a intentar daros una visión un poco más allá de producto, es decir, voy a enseñaros algunos clics, voy a enseñaros algunos procesos, pero me gustaría aportar valor un poquito en eso, ¿no? En cómo detectar técnicas, tácticas y procedimientos para ayudarnos a luchar contra los malos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dicho, como siempre, os animo a que después de la charla podamos interactuar un poquito, tengamos el chat, o si tenéis alguna duda, queréis que os envíe el contenido de la presentación, cualquier cosita, os a que contactéis conmigo, ¿de acuerdo? Y para empezar, los que ya me conocéis, mi perfil es un poco una mezcla entre atacante y defensor, entre el blue team, ¿no? La pastilla azul y la pastilla roja, ¿no? Al final el rojo es el que ataca y el azul es el que defiende. Y yo soy un fiel defensor de, de enfocar la ciberseguridad desde los dos puntos de vista. Es decir, aunque luego nuestra labor sea atacar, seas pentester o seas administrador de sistemas, estés administrando una infraestructura, pero al final tienes que saber de las dos metodologías, ¿no? Al final no concibo un escenario en el que puedas defenderte de algo que no conoces, o no concibo ningún escenario en el que tengas que atacar un sistema que no conoces, ¿no? Entonces esto es un poquito el paradigma general, ¿no? El red team y el blue team, pero bueno, ya me conocéis y vengo a contaros un poquito mi visión, ¿no? Al final, la pastilla roja o la pastilla azul, bueno, pues vengo a contar un poquito la pastilla de Kino, ¿no? Cómo veo yo un poquito este binomio del atacante y del defensor, ¿no? Al fin, para empezar un poco, cuando hablamos de la ciberseguridad tenemos que hablar de qué va esto, ¿no? O sea, ¿qué es esto de la ciberseguridad? En este caso, la detección, ¿no? La caza de amenazas, la detección, el threat hunting. Al final no se trata de pasar una auditoría. Este es el peor escenario posible. O sea, el peor escenario es no preocuparse de nada. Pero si ya está un poco concienciado, hacerlo para pasar una auditoría, para pasar un compliance, para pasar una ISO, para pasar una normativa, porque te lo piden en tu organización, creo que es el escenario el más triste de los escenarios porque no estás aportando nada, no aportas nada de valor a la empresa y posiblemente ese informe sea un informe más. Pasarás la auditoría, la pasarás mejor o peor, te darán un informe, harás las acciones que te recomienden, pero no va a calar más, no vas a mejorar el estado real de la ciberseguridad en tu organización, ¿no? Eh, Siguiente paso, que estaría un poquito mejor, pues sería para protegernos del ransomware. Y tenemos que hacer un hincapié llevamos unos años en que la tendencia es el ransomware, porque la industria del cibercrimen ha encontrado una manera, digamos, relativamente sencilla de monetizar, ¿no? No se trata tanto de ejecutar complicadas acciones, sino de con el mínimo esfuerzo conseguir el mayor beneficio, ¿no? Pensar que los criminales, con los criminales, perdón,
Pensar que los criminales no estudian carreras de 5 años y tienen una dilatada experiencia profesional en la ciberseguridad. Los malos compran estas armas, compran este software para intentar ganar dinero, ¿no? Entonces, el ransomware, aunque ahora mismo es uno de los problemas que más en boca de todos está y las empresas más conocen, pero no es lo que a mí más me preocupa, porque el ransomware, al fin y al cabo, cuando tú tienes un incidente de ransomware, va a dar la cara. Es decir, tú al final vas a llegar un lunes, o vas a llegar un viernes, o vas a llegar un jueves y vas a tener el ransomware, vas a tener los cifrados. Entonces, si lo tenías todo bien protegido, no te entrará. Si lo tenías todo más o menos bien protegido, pero has sufrido un inevitable incidente, digamos que las medidas de contención o remediación son las que van a entrar en juego, una buena copia de seguridad, una buena estrategia de restablecimiento de tier 0, tier 1, ir aislando segmentos, pero al final va a dar la cara, no te tienes que preocupar, ¿no? Pero al final cuando hablamos de esta amenaza, hablamos de luchar contra los malos. Es decir, al final lo vamos a ver, esto de la ciberguerra es una realidad, la ciberguerra, en la Tercera Guerra Mundial no va a ser cibernética, a mí no me gusta usar la palabra cibernética, ¿no? Me parece que son de robots de películas. La Tercera Guerra Mundial ya ha pasado y en cada incidente... En cada incidente militar estamos viendo como por el otro lado hay un incidente en el ciberespacio, ¿no? Entonces al final tenemos que preocuparnos de los malos. Es decir, hay estadísticas que dicen que si tú tienes un incidente complicado de la compañía de un país, vas a tardar mucho tiempo en darte cuenta. Y posiblemente se esté cocinando, se esté cociendo ese incidente en tu sistema, no te des cuenta y cuando estalle ya sea casi irremediable, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Porque al final, pasar una auditoría a protegernos del ransomware, pues sí, yo voy a poner todo mi perímetro, voy a poner todo mi anti-phishing, voy a poner toda la seguridad en el endpoint, voy a poner todas las medidas defensivas, pero no me voy a tener que preocupar por detectarlo porque el ransomware va a dar la cara entre comillas. No es lo mismo que se cifre un segmento de red que se cifre toda la red. O no es lo mismo que un ransomware empiece una campaña de exfiltración de datos para hacerme chantaje y después empiece a cifrar, ¿no? Todo esto un poco entre comillas, ¿no? Pero al final lo que es importante es que luchamos contra los malos y los malos son muy malos. Para que hagáis una idea, el centro de Microsoft de inteligencia de amenazas ha sacado un informe muy potente con el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, en el que desde que llevamos de conflicto han catalogado más de 240, casi 240 incidentes catalogados. Es decir, que cuántos no nos habremos dado cuenta, ¿no? Al final esto está pasando. De hecho, hay una correlación entre las fechas en las que se acontecen los acontecimientos, ¿no? En los que primero en la OTAN, reunión fallida de Rusia en la OTAN. Al día siguiente, delegaciones de servicio en las webs municipales de no sé dónde. Fallo de última hora en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos y no sé qué. Y por la tarde no sé qué. Al final hay una correlación entre los eventos, digamos, físicos del mundo de la guerra y incidentes, ¿no? Y es un report muy importante porque al final pone también de manifiesto cómo los APTs o cómo los grupos, las diferentes unidades gubernamentales rusas, cómo están dando la cara y cómo, en base a cómo funcionan, podemos presuponer que son grupos ya consolidados, ¿no? Grupos como el APT-28, el Sunward, Turla. Llevamos años relacionando estos incidentes con el gobierno ruso y como rehusan las técnicas, rehusan las tácticas, rehusan los procedimientos, rehusan los servidores, rehusan los webs, rehusan los certificados, al final podemos modelar y presuponer que son ellos, ¿no? Entonces este report es muy interesante. Fijaros cómo en el año pasado, ¿no? Julio 21, junio 21, como el Estados Unidos siempre es de los más atacados, pero el segundo país fue Ucrania. Y yo siempre he dicho en mis conferencias la broma de los rusos y los coreanos del norte, no sabemos si son ataques de falsa bandera, pero los rusos siempre están un poco dando caña, ¿no? Y al final, pues, un país como Ucrania, pues tiene sentido, ¿no? Que los rusos estén pegándole caña a los ucranianos, ¿no? Al final también se ve como la industria a la que ha sido más atacada en este report, vemos cómo ha sido el gobierno.
¿vale? Gobierno, servicios afines al gobierno, servicios IT para romper las capacidades de tecnología, porque al final el dejar a... Internet no ha habido muchos ataques a lo que es Internet, yo me imagino que será también por usar campañas de difamación, campañas de fake news, entonces al final tener a la gente informada, aunque sea mal informada, creo que es bueno, ¿no? Pero vemos cómo se las gastan, ¿no? Muy interesante este report y así como muestra de data, ¿no? Siempre es bueno poner un poco en contexto, os invito a los curiosos a que lo veáis. Y ahora vamos a pensar un poco en nosotros, ¿no? Porque al final yo siempre digo que Rusia está muy lejos, ¿no? Aunque a nivel IP está a un milisegundo, ¿no? A un segundo, a 2 segundos, si tiene la línea de teléfono que tengo yo. Pero si te pones a pensar en ataques que conoces, y a lo mejor si los que trabajáis en un vertical en ciberseguridad, a lo mejor no, pero para los que sois del público generalista, digamos, pues todos conocéis lo que es un ataque de fuerza bruta, ¿no? Probar varias veces la contraseña, un ataque de phishing, enviar un correo, una inyección SQL, ¿no? Cuando no sanitizamos bien un campo de entrada y nos permite acceder al backend, cuando tenemos un malware, cuando tenemos un exploit, ¿no? Un servidor sin parchear, que aprovechamos una debilidad, un desbordamiento de pila y accedemos, ¿no? A la ejecución de la pila. O claves por defecto, por ejemplo, ¿no? Usamos un 123, admin, admin y conseguimos acceder a un sistema. Pero al final estos ataques que conocemos, al final tienen una solución muy sencilla. Es decir, al final un sistema de fuerza bruta, tú cualquier sistema de IPS, cualquier sistema de protección perimetral de Next Generation, te lo va a detectar, ¿no? La propia configuración de las herramientas, si tienes un WordPress, si tienes un directorio activo, cualquier aplicación hoy en día es relativamente sencillo descubrir que en un minuto has tenido 5 intentos de inicio de sesión fallidos desde la misma IP y bloquearlo. No me preocupa mucho defensivamente la fuerza bruta, porque al final tener una clave segura me garantiza el éxito, o tener un segundo factor de autenticación. Phishing lo mismo, está inventado. Tenemos anti-malware, tenemos concienciación, tenemos la fortificación del cliente del correo. SQL Injection, pues programar bien. Tener un WAF que te pare las peticiones. Para un malware, tener un buen anti-malware, muy sencillito, ¿no? Entre comillas. Un exploit, pues la mayoría de los exploits, salvo los que están en fase 0 day, que es un exploit en el que no tiene actualización, al final suelen publicarse los exploits. Los grupos criminales suelen usarlos mucho, el máximo tiempo posible para que no los detecten y sea reusable, pero al final un exploit va a salir una actualización y lo vamos a parar, ¿no? Y el anti-malware también lo va a detectar. Las claves por defecto, lo más sencillo, ¿no? O sea, al final no seas melón. No pongas 1, 2, 3, 4 en tu contraseña, ni pongas el nombre de tu empresa, ¿no? Pero estos ataques no son los que me preocupan y son los que todos conocemos. Entonces yo ahora pienso, crear un usuario en el dominio, ¿eso es un ataque? No es un ataque, es un proceso de post-explotación. Entonces, ¿cómo detectarías tú esto? ¿Cómo lo pararías? Imagínate una empresa con 3.000 usuarios en la que constantemente se están creando y borrando usuarios. O un malware que crea una tarea programada para hacer persistencia. Crear una tarea programada no es un síntoma de un ataque, es un comportamiento normal. Añadir un usuario a un grupo, una enumeración de usuarios, enumerar equipos, enumerar redes. Comprobar credenciales en memoria sí que es más cantoso, pero puede estar enmascarado dentro del propio sistema de autenticación de Microsoft, ¿no? Al final, que un ordenador cuando hace login pida el LSAS o pida el controlador de dominio, son procesos que en el día a día se realizan, ¿no? Entonces, estas técnicas son las que realmente a mí me van a aportar valor a la hora de detectar un incidente. Porque volviendo hacia atrás, si tú has tenido una SQL injection y has tenido un dumpeo de una base de datos, si no tenías un WAF y el código estaba mal hecho y tenías la SQL injection, te lo vas a comer con patatas. O sea, ya no vas a tener que hacer nada. Se podrá detectar también. Pero la manera de solucionarlo es muy sencilla. Pero ante estos elementos de post-explotación, ¿cómo te protegen? ¿No? Es muy, muy, muy complicado. Y eso es lo que vamos a ver un poquito en esta charla, cómo por procesos de post-explotación que son un indicativo claro de que hemos tenido un incidente, nos pueden ayudar para eso, para contenerlo, minimizarlo.
para que si un sábado a las 3 de la mañana un usuario normal se ha hecho el grupo de administradores, que no llegue y pasen 5 semanas hasta que me aparezca el ransomware. Que yo ese mismo sábado por la noche empiece a actuar o el lunes por la mañana y empiece a decir, oye, ¿quién ha hecho esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Y a tirar del hilo y ver qué ha pasado, ¿no? Se trata de contener el incidente de la manera más temprana, ¿no? Porque vamos a tener algún incidente, o sea, sí o sí vamos a tener algún incidente. Entonces, ya os digo que el ransomware, si tú tienes las copias de seguridad bien y una política de contingencia, el ransomware no es el peor incidente que podemos tener, ¿vale? Para esto, ya sabéis, me conocéis, está el framework Mitre que viene a salvarnos el mundo, ¿no? Al final el Mitre es un framework de conocimiento sobre técnicas y tácticas de ataque, es decir, recopila todas las técnicas y todos los ataques que han ido haciendo los malos y me las pone a mi conocimiento para yo poder actuar. Es decir, si yo sé que los malos lo primero que hacen cuando entran es hacer una RP para descubrir la ruta ARP para empezar a moverse por los equipos, pues yo ya sé que monitorizando el comando ARP puedo estar detectando a alguien en fase de discovery, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final, esa nomenclatura es que describir ataques, esos grupos criminales que mencionábamos, rusos, que se repetían sus patrones de ataque, el tener toda esta información nos aporta valor para poder detectarlos, ¿no? Y va siempre relacionado con la detección y mitigación. Es decir, al final, si tú has tenido un malware o un phishing y tienes el enemigo en un endpoint porque un usuario ha hecho algo mal, por ejemplo, o porque hay un zero day, no puedes hacer nada. Entonces, lo suyo es que lo detectes y lo mitigues en tiempo y forma, ¿no? Para ello, el Mitre nos da 14 tácticas principales, ¿no? Dentro del ciclo, del ciclo de un ataque, pues me dice, me destripan las 14 tácticas, ¿no? Y dentro de cada táctica, técnica y procedimiento. Por ejemplo, acceso inicial. El slide que os he enseñado de los ataques que conocéis seguramente sean accesos iniciales. Al final siempre la ciberseguridad se ha preocupado de que no se produzca el acceso inicial. Todo lo demás ha sido la evolución, ¿no? Y el famoso concepto de resiliencia, ¿no? Es decir, oye, asume de que vas a tener un acceso inicial, ¿no? Entonces, la ejecución del malware, persistencia, escalada de privilegios, evasión de defensas, acceso a credenciales, colección de información, etcétera. Al final, teniendo una guía, un vademecum, teniendo una lista de ingredientes de las recetas que cocinan los malos, nos lo pone más fácil a los buenos para intentar detectarlos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Esto es lo que vamos a enseñar. Vamos a ver bajo algunos TTPs de Mitre cómo podemos detectarlo, ¿no? Es el proceso de salir de caza. Como hemos dicho, lo vamos a hacer dentro del ecosistema de Azure Sentinel, de Microsoft Sentinel, pero al final esto lo podemos hacer en cualquier SIEM que tenga estas capacidades, más o menos la mayoría pues suelen tener todas estas capacidades, ¿no? Más o menos avanzadas, más o menos modulares, más o menos costosas, pero al final suelen tener todas a nivel conceptual estas features, ¿no? Por ejemplo, la parte de Azure nos nutrimos de muchos productos de seguridad de 365, ¿no? Tenemos todo el tema de Defender, que tenemos desde Defender for Cloud hasta Defender por el Endpoint, que es un antivirus en los Windows, ¿no? En los Linux también. O tenemos el Defender for Keyboard, si usamos Keyboard. Al final tenemos una gama de productos Defender que se integra muy bien con Sentinel y que nos aporta mucho valor. Tenemos las reglas fusión, que son reglas de correlación. Tenemos el Behavior Analytics pensado bajo Machine Learning, que nos da comportamientos anómalos, ¿no? El Impossible Travel, ¿no? Todas estas cositas. Tenemos el consulta que podemos hacer bajo Threat Intelligence. Es decir, si tenemos una base de datos de direcciones IP malignas y alguna de ellas ha tocado mi sistema, que automáticamente vincular una regla, ¿no? Detección de anomalías, ya no solo de comportamiento, sino, por ejemplo, volumétricas. Luego tengo consultas normales que yo voy haciendo cada cierto tiempo. Oye, cada 5 minutos dime si ha pasado esto o esto o lo otro. Y luego otro tipo de reglas que se diferencian un poco también por el consumo, ¿no? Y son las NRT que son que podemos configurarlas que se ejecuten cada minuto, ¿no? Reglas un poco más ambiciosas o exhaustivas, ¿no? Y esto, a grandes rasgos, con Azure Sentinel tenemos todo este tipo de detenciones, ¿no? Eh, Para ello, para ello, vamos a ver si no me he equivocado. Sí, me falta una slide. Para ello,
nos vamos a apoyar siempre de Sysmon. Sysmon es un driver del kernel gratuito que se baja con la sysinternal, que lo que me hace es que me amplía las capacidades de detección de los sistemas Windows, ¿no? Ese visor de eventos me lo mejora y me da datos que no tenía, ¿no? Aquí os pongo algún ejemplo. Por ejemplo, cuando ejecutas Sysmon en Sentinel, me va a dar un evento en el visor de eventos, me va a dar un evento. Fijaros el evento como es. El evento es un churro. Digamos que es un XML con toda la información de proceso padre, proceso hijo, usuario, a qué hora, qué destino, qué línea de comando. Es decir, datos. Estos datos los tenemos, como sabéis, en el visor de eventos, cuando instalamos Sysmon, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es crearnos una función en Azure Sentinel que me lo parsee. Al final, fijaros cómo es la salida si yo tiro del evento. Sin embargo, si yo ejecuto una función almacenada, pasándole por detrás un parseo, al final me va a mostrar ese mismo campo, ese mismo evento totalmente cualificado. ¿Lo veis? Aquí tengo ya todos los campos con su columna, ¿no? A la hora de luego nosotros montar nuestras consultas de hunting, es mucho más sencillo acceder a la web columna igual a no sé qué, que tener que estar parseando en la consulta el valor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es usar Sysmon. Si no estás usando Sysmon, no estás viendo casi nada de tu sistema y si lo implementas en Azure Sentinel, el usar una función de parseo para poder llegar a los datos de manera calificada, ¿vale? Es que tengo esto aquí grabado, me vais a perdonar, pero es que no sé muy bien. A ver. Vale, entonces ahora vamos a hacer una detección, que esta es el slide que me faltaba. Vamos a hacer una detección basada en un comportamiento normal que hace el malware y es consultar las claves del registro. Al final, imaginar un escenario en el que se compromete un endpoint, el malware lo primero que va a hacer es buscar en el registro y va a buscar en el registro, en otros muchos sitios, la manera de propagarse, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, es que esto del vídeo es un rollo, tenía que haberlo hecho online. Vamos a ver este DTP, ¿no? Que me dice que es la técnica, la 1012. Vamos a ver cómo los malos, hemos visto a lo largo de la historia del malware, que hacen esto. Es decir, que consultan al registro una clave de terminal server. ¿Qué es esta clave del terminal server? La voy a ver ahora muy sencillo. Cuando tú entras al terminal server, al cliente, los equipos que tienes en caché son equipos a los que tú te has conectado, con lo cual para el malware eso es información valiosa porque seguramente no sean equipos clientes. Si tú estás por conexión de escritorio remoto solemos entrar a los servidores, ¿no? Tú estás en tu equipo y te accedes por RDP a un servidor. Entonces estos equipos son equipos susceptibles a que el malware quiera ver qué pasa. Entonces, haciendo esta consulta, veis, me da los mismos, me da los valores, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esto y vamos a hacer una consulta para detectar si en algún momento el malware ha hecho esto. Entonces creamos una consulta muy sencilla donde le decimos el file name, le decimos el command line, aquí es porque no lo he seleccionado todo, y aquí me está diciendo cuando he tenido las ejecuciones. ¿Sí? Aquí detrás vemos los logs y me está diciendo cuándo lo he tenido. Si yo estoy en casa o estoy en el SOC y de repente me salta una alerta que se ha producido esto, ojito. Ojito porque posiblemente tenga un incidente cocinándose en casa y así es la manera de detectarlo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Tenemos que tener Sysmon instalado en los servidores. Tenemos que tener un parseador, no un parser en Sentinel para parsear la función y poder acceder cualificadamente a las columnas. Y luego es construir la lógica, ¿no? Entonces, fijaros aquí cómo la lógica me está diciendo que la línea de comandos contiene la palabra query. Pero hay otro escenario en el que podemos hacer la consulta anterior y en vez de reg query podemos hacer reg delete. Imaginar, para borrar las huellas, imaginar que tú te has conectado a varios equipos por RDP y no quieres dejar las huellas, ¿no? Entonces pondrías un reg delete, clave del registro y se borraría. Con lo cual esta consulta no me lo pillaría. Entonces yo tengo dos opciones. O dejar esta consulta así y que la consulta la llamo detección
de consulta de clave de registro cliente terminal o puedo borrarla para que me sirva para los casos en los que se ha hecho query o en los que se ha hecho delete. ¿Vale? Muy sencillito. Entonces yo me lo cargo, si sé borrar, y de esta manera esta consulta me valdría para los dos escenarios, para cuando alguien ha consultado y alguien ha borrado, ¿no? Al final, es difícil pillar un malo así, ¿vale? Estamos hablando de poca probabilidad y alto impacto. Es decir, es poco probable que esto pase, pero si pasa y no te das cuenta, es que estás comprometido hasta las cejas. Entonces, si en una fase inicial un malware hace este tipo de movimiento y tú lo pillas, creo que puedes estar contento porque has triunfado, ¿no? Vámonos con otra técnica, táctica y procedimiento. Vámonos con una un poquito más ambiciosa. Aquí las tenemos detalladas, ¿no? La técnica la 1012 y la técnica 1059, con la subtécnica, la primera, ¿no? Y aquí vamos a hacer cositas, varias cositas que están de moda. Vamos a unificar en un ataque, en un procedimiento, vamos a unificar varios conceptos y es el de la evasión del antivirus. Es decir, al final vamos a intentar, no, nos vamos a saltar el antivirus y esto no quiere decir que los antivirus no sean necesarios. Quiere decir que los antivirus hay mejores, hay peores y hay circunstancias en las que nos los podemos saltar, ¿no? En este caso vamos a usar una tecnología de fileless en la que sin que toque disco vamos a hacer más difícil a Defender que nos pille. Más difícil es que no nos va a pillar. Vamos a ejecutar PowerShell para ejecutarlo todo y vamos a extraer credenciales con la herramienta Mimikatz, ¿no? Es decir, vamos a hacer un poquito el curso de hacking concentrado en unos minutos. Para ello, vamos a bajarnos la herramienta Mimikatz. La herramienta Mimikatz es una herramienta que se aprovecha del funcionamiento de los Windows para funciona en modo debug, debuguea el proceso, el Local Security Account Subsystem Services, LSASS, el proceso donde se guardan las credenciales en memoria cuando hacemos login, el proceso que nos deja hacer single sign-on, no tenés que estar logueándonos todo el rato. Aquí está ese proceso, ¿no? Al final es un proceso, es un ejecutable. Es un sistema muy complejo, pero al final es un ejecutable. Mimikatz lo que hace es que se pone a debuguearlo, accede a la memoria y consigue sacar las contraseñas que hay en memoria, ¿no? Esto es un clásico del hacking Windows. De hecho, nos ponemos a bajarlo y vemos que ya como Chrome me dice que es maloso. Me dice, oye, esto es peligroso. Y tú te lo bajas y el antivirus me dice, no, no te dejo, ¿vale? El antivirus me borra el este. Cualquier vídeo tutorial de hacking que veáis que usa Mimikatz, así como he dicho yo, tendrá el antivirus parado, ¿no? Entonces no es, no es de muy profesional, ¿no? Pero vámonos a hacerlo de otra manera. Vámonos a saltárnoslo. ¿Veis aquí atrás? O aquí veis cómo está el Defender, cómo está encendido, cómo está activado. Defender es uno de los mejores antivirus para mí, pero no es el Microsoft Defender for Endpoint, no es el completo, no es el EDR, ¿vale? Entonces estas versiones que tenemos de gratuitas no son igual de potentes. Si nos lo bajamos vemos que el antivirus me lo para, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es, voy a invocar, voy a cargar el Mimikatz, me lo voy a cargar en memoria mediante PowerShell de una URL remota sin que toque disco. Es decir, en vez de bajármelo y que el sistema lo vea, voy a hacerlo sin que toque disco. Este bypass de antivirus tiene más connotaciones, ¿eh? Hace más cositas. No porque tú hagas esto y lo cargues en memoria te vas a saltar Defender. Otros muchos sí. Para saltarte Defender tienes que hacer otras cosas. Aquí, por ejemplo, tengo que hacer un AMSI bypass primero, tengo que hacer alguna cosita, ¿no? Pero bueno, a nivel conceptual del ataque, tampoco quiero enseñaros a hackear Windows, quiero enseñaros a defender. Entonces yo, fijaros en el mismo sistema como cargo Mimikatz en memoria, como le digo, que me debugué el proceso LSAS y ahora como le digo que me dé todas las claves que hay en memoria. Y como estáis viendo, cocina. ¿Vale? Esto es lo que hacemos en la auditoría contra vuestros sistemas y esto es lo que hacen los malos contra vuestros sistemas.
¿vale? Es decir, al final el ransomware, cuando actúa, ransomware lo primero que quiere hacer es intentar sacar claves, porque si por casualidad hay un administrador del dominio en ese equipo que ha hackeado, ya la tiene hecha, ¿no? Por eso no tenemos que usar administradores del dominio, chicos, acabamos de verlo. No usar administradores del dominio en los endpoints, porque viene alguien y te lo saca. Aquí tenemos la clave, la tenemos en formato claro, y la tenemos en. No probéis el Hotmail con esto porque es de prueba. Y lo tenemos también en el hash del NTLM y Kerberos, ¿vale? Ya hemos podido saltarnos el antivirus. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos muertos, no dejamos de usar Active Directory. Hay muchas maneras de protegernos contra este tipo de ataque, ¿no? He querido mencionarlas así rápidamente. Lo primero es que hay una GPU que te dice que usuarios del dominio pueden debuguear aplicaciones. Entonces, si esto no es necesario, quítale este permiso a tu usuario. También hay otro sistema de Microsoft que es el Credential Work, que lo que hace es que monta el proceso LLSAS, lo monta como si fuera un contenedor virtualizado en el que tú desde una capa de usuario, desde un ejecutable de usuario, no puedes acceder a él. Pero también hay maneras de bypassearlo con un driver, pero bueno, lo pone mucho más difícil. Luego, sobre todo, con un EDR bastante potente, ¿no? Un EDR que combine varias detecciones, varias técnicas y que tenga suerte y que el EDR funcione, ¿no? No siempre funciona. Pero entonces, eh, vamos a salir de caza. Aquí creo que también me equivoco con los vídeos. Vamos a intentar pillarlo. Lo que voy a hacer es activar el login de PowerShell. Igual que antes usábamos Sysmon para poder ver lo que se había escrito en la línea de comandos, ahora vamos a usar el login de PowerShell. Si PowerShell sabemos que es una herramienta que se está usando para el mal, vamos a loguear todo lo que está haciendo para luego poder buscar, ¿no? Pues en Sentinel poder buscar el string que queremos, ¿no? Entonces, fijaros cómo fijaros cómo en esta simple consulta, si yo le digo a Sysmon, no estoy haciéndolo por PowerShell, lo estoy haciendo por Sysmon. Si yo le digo a Sysmon que me mire en el command line el download string, vamos a verlo, seguramente como tengo download string en esta invocación remota, sería una manera de pillarlo. Es decir, oye, dime, hay dos registros, ahora hemos que hacer un tercero. Dime si alguien en PowerShell escribe esto. Si alguien en PowerShell escribe esto, automáticamente, aquí lo vemos, automáticamente montame una alarma, una alerta. Oye, hay alguien que está invocando un método remoto en memoria. Puede ser mimicado, puede ser otra cosa, ¿vale? Esta alerta me vale. Pero los que uséis PowerShell, sabéis que yo puedo codificar en base 64 los comandos. Yo puedo hacer, por ejemplo, puedo guardar en un string esta salida, puedo convertir la base 64 y puedo pasársela a PowerShell, ¿vale? De manera codificada. Y los que todavía no habéis dormido o está haciendo efecto la tostada con tomate, me podréis decir, si yo estoy buscando esto en consola y yo ejecuto string, download string, si ejecuto esto saltaría la alerta. Luego, cada vez que yo lo ejecutara, no. Pero cuando yo meto esto en esta variable, sí que lo pillaría, ¿no? Pues nada, muy sencillo. Me voy a EX, a todo esto, pues este churro, me lo copio, me lo llevo a la página web, me lo bajo a base 64 y luego lo tipeo, ¿vale? Entonces me ahorro este paso. Este paso me lo ahorro. Esto simplemente para evidenciar que es muy sencillo encodificar un payload de PowerShell, ¿no? Entonces, de esta manera, para ver si estáis despiertos o no, ¿creéis que así con Sysmon lo voy a pillar? No lo pillo. Me voy aquí a codifico, me voy al PowerShell, le digo PowerShell en Code Command y le digo el base 64 y aquí Sysmon me va a decir que, a ver, le da el intro, aquí Sysmon me va a decir que me acueste. Es decir, se está ejecutando el comando, pero no me lo va a detectar, como es lógico, ¿no? Al final no va a encontrar el literal download string. Es normal, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos cazarlo si hacen de esta manera una codificación básica de base 64?
Pues muy sencillo, nos vamos a nuestro Azure Sentinel, nos vamos a la configuración de nuestro agente. Esto es lo bueno que tiene Sentinel es que es muy sencillo. Nos vamos al agente Windows y le decimos, oye, que aparte de los logs de aplicación, aparte de los logs de sistema, aparte de los logs de Sysmon, aparte de los logs del Hyper-V, de lo que sea, quiero que me traigas también los logs de PowerShell, ¿vale? Previamente, en el like que he dicho que me he confundido, lo hemos habilitado por GPO. Primero por GPO habilitamos que el visor de eventos reconozca, recolecte los logs de PowerShell y luego decimos a Azure Sentinel que nos los traiga. Entonces, con esto ya tenemos monitorización en Azure Sentinel del PowerShell, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos con esto. Si yo me voy a los eventos, le digo que me digan eventos download string, lo ejecuto en base 64 y vemos cómo sale. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene PowerShell de hacer log no es tanta el de enseñarme la consola, sino como de decirme el payload aquí detrás. ¿Lo veis? Aquí sería la consola, o sea, lo que he escrito por consola, aquí abajo, la churrera, es decir, lo que Sysmon no es capaz de codificar. Si lo hacemos por PowerShell, sí me reconoce el comando. Yo me podría hacer una función aquí que sea base 64 de code y podría tirar al evento de Sysmon y decirle que a render description o al event data le aplique un decode del base 64. Pero si el log de PowerShell ya me lo da, ¿para qué me va a complicar la consulta? Y luego aparte porque es bueno tenerla todos los logs de PowerShell, ¿no? Entonces, de esta manera estaría detectando la ejecución de Mimikatz con este método. Hay otro tipo de correlaciones, otro tipo de eventos que me dirían que he usado Mimikatz, ¿no? Por ejemplo, que ha cedido de lectura LSAS, que se ha creado un fichero temporal. Hay varias maneras. Pero al final, el concepto, al final lo que quiero enseñaros es el concepto, ¿no? Y ya estoy acabando, se ha pasado súper rápido, la charla no es muy larga. El concepto que tenemos que quedarnos, ¿no? Las lecciones aprendidas, es que los incidentes se resuelven antes de que ocurran. Es decir, si tú no tienes Sysmon instalado generándote buenos eventos, si tú no has dicho a PowerShell que te haga log, si tú no has preparado todas estas cosas, luego cuando tienes el sistema te encuentras un visor de eventos malísimo, ¿vale? Que no tiene ni los inicios de sesión. Entonces esto hay que prepararlo antes. La mayoría de los incidentes complicados no se paran, los vas a contener. Es decir, si te llega un 0 day, que no suele ser, al final suele ser un correo. Si te llega un correo y el antivirus no te lo pilla, ni el antimalware, ni el cliente, y el usuario no está muy diestro con el asunto y te entra, tú tienes que contenerlo y cuanto antes lo hagas mejor. Pero muchas veces no vas a poder luchar contra eso. Tienes que tener en cuenta que ahí vas a tener un problema. Entonces, el profundo conocimiento del enemigo nos llevará a la victoria. Si tú no sabes lo que están haciendo los malos, no puedes buscarlo. O sea, al final, eso es como si roban en un banco y te dice el de las cámaras de seguridad, el atacante lleva una camiseta roja. Pues tú ya sabes que tienes que buscar una persona con la camiseta roja, ¿no? Si tú no sabes eso, lo vas a tener mucho más complicado. Y luego también el desarrollo de nuestras habilidades defensivas. Al final, nosotros tenemos unos productos, podemos tener un antivirus, podemos tener unos sistemas, ya habéis visto cómo nos hemos saltado el antivirus. Esto no quiere decir que sean buenos o malos, significa que son piezas, son piezas. Nosotros vamos haciendo capas de cebolla, vamos metiendo contingencias, vamos metiendo procesos de seguridad y tenemos que ser capaces de detectar que fallan. Una empresa lo primero que tiene que hacer es montar un antivirus bueno. Y luego un firewall perimetral. Y cuando tiene antivirus bueno, montar uno mejor. Y cuando tiene uno mejor, montar un EDR. Y cuando tiene un EDR, al final tenemos que ir creciendo, ¿no? Nunca tenemos el sistema lo suficientemente seguro, ¿no? Entonces tenemos que desarrollarlo y estas son un poco las lecciones aprendidas. Os he soltado un par de tips ahí para que entendáis un TTP normalito, ¿no? Como el del registro, y un TTP un poco más avanzado, como el de la evasión del antivirus y la detección, PowerShell. Pero al final el concepto es que tú tienes que estar todos los días aprendiendo TTP, aprendiendo, detonándolo en tu empresa. Esto es lo que se llama simulación de adversarios. Detonas estos TTP, ejecutas lo que hacen los malos, simulas el adversario y ves cómo se comporta tu routine, ¿no? Esto es lo que llamamos también el Purple Team. Ver si te estás dando cuenta de algo y si te lo estás comiendo con patata o tu sistema te lo está parando, ¿no? Y cada vez mejorando. Yo os recomiendo que cojáis 10 TTP, los lancéis, veis cómo se comporta,
lo mejoréis, hagáis vuestro informe al CIO, al CISO, diciendo cómo habéis evolucionado y de 10 en 10, de 5 en 5 vais mejorando vuestra organización, ¿no? Y para terminar, comentaros un poquito que al final la formación es muy importante, ¿no? Entonces nosotros en Verne no se trata de hacer mucha publicidad de los servicios, pero sí que estamos muy orgullosos de las formaciones que estamos dando. En concreto tenemos una formación de ciberseguridad en entornos Microsoft, tenemos formaciones propias para el empleado, para la capa ejecutiva, tenemos formaciones muy potentes en ciberseguridad que os van a ayudar a vosotros a que vayáis creciendo, ¿no? Porque al final la ciberseguridad requieren de una dedicación constante, ¿no? Entonces, si quieres ir balanceando entre servicios gestionados, hacer tú las cositas que te ayuden, ¿no? Creo que la formación está muy bien, ¿no? Muy orgullosos de la Verne Academy, en la que hay varios cursos que doy yo y creo que os van a gustar. Y con esto he acabado. He querido acabar un poquito en tiempo para no ser muy pesado, aunque creo que a lo mejor lo he sido. Y nada, quería dar como siempre las gracias, lo primero de todo, a Verne por permitirme el tiempo, ¿no? De poder acceder a los recursos, de poder jugar, de poder investigar, de contaros todas estas cositas. Luego a los compañeros de la organización, porque montar estas cositas no es fácil. Tienes que lidiar con muchas personas y de mucho tipo. Y es bastante complicado y sobre todo también a los sponsors, ¿no? Que al final ese apoyo de recursos económicos, de traernos a la gente, es muy importante, ¿no? Y nada más. Daros las gracias, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosita y como siempre, pues si necesitáis alguna cosita, pues nos vemos en las redes, ¿vale? Venga, pues muchas gracias a todos. Hasta luego.